Póngase sobre sus pies, por favor, y abra la Biblia, por favor, en Éxodo capítulo 12. Voy a hablar de los 7 derramamientos de Cristo en la cruz del Calvario. Cómo Él derramó su sangre completamente en la cruz del Calvario por nosotros. Y es que hay gente que a veces no ha entendido qué significa el derramamiento de la sangre y por qué se necesita el derramamiento de sangre para limpiarnos de pecado. La Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados, no puede haber redención de pecados si no hay derramamiento de sangre. Y vamos a leerlo desde el principio, Éxodo capítulo 12. Versículo 1 en adelante, vamos a leer todos juntos. Si usted no tiene Biblia, le van a proyectar la palabra del Señor en la pantalla y dice: habló Jehová a Moisés. ¿Quién habló? ¿Quién habló? ¿De quién es esta ley? ¿De quién es esta palabra? De Jehová. A Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será el principio de los meses. Para vosotros será este el principio o el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: en el día de este mes, tómese cada uno dígalo fuerte, un cordero según las familias, los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal tiene que ser, ¿cómo tenía que ser? Sin defecto. ¿Qué más? Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, lo sacrificará. Inmolar quiere decir que sacrificar toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán la sangre. La Biblia dice que la vida está en la sangre. Amén. La sangre no es cualquier líquido. La sangre es lo que corre en nuestro interior. Amén. Dicen que un hombre puede tener hasta 5 litros de sangre, ¿sabía? Y una mujer como 4, por ahí anda parecido. Ok. Y lo guardaréis, ok. Y tomarán la sangre y la pondrán en los postes y en el dintel de las casas que lo han de comer. ¿Qué iban a hacer con la sangre? Iban a poner en los postes y en el dintel de la puerta, lo iban a poner la sangre. Amén. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza, sus pies, sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis hasta el día de mañana, que quedara esta mañana lo quemaréis al fuego. Y lo comeréis ceñidos vuestros lomos, calzados vuestros pies, vuestro borbón en vuestras manos. Lo comerán, ¿cómo? Apresuradamente. Esta es la Pascua a Jehová. ¿Cuál fiesta era esta? La Pascua. Ahora, recuerde que Israel estaba cautivo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así como los hombres, bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre de vosotros, y no habrá en vosotros plaga ni mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y ese día será en memoria, y en él celebraréis como la fiesta solemne de Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Levante su mano. Señor Jesús, te pido en esta mañana
que me hables, que me enseñes a través de tu palabra, que me enseñes, Señor, tu palabra, tu amor y tu verdad. Enséñame a través de ella, en el nombre de Jesús. Háblame, Señor. Yo declaro la sangre de Cristo sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Amén. ¿Puede tomar su asiento, por favor? Quiero que le preste atención a algunas palabras claves. La primera es sangre. Diga conmigo, sangre. Puerta. Cordero. Israel está cautiva en Egipto. Y la última plaga fue la plaga de la muerte de los primogénitos. Fue la plaga que Dios utilizó para que ellos fueran libres. Y cuando Dios trajo el juicio sobre Israel, ¿quién trajo juicio sobre Egipto? Dios. Dice, yo Jehová. Él les da una señal a Israel. Ustedes van a tomar un cordero de 1 año, perfecto, sin mancha, un cordero perfecto, un cordero que era el cordero más caro tal vez de la manada, porque ese cordero tenía un futuro impresionante. Podría ser el que iba a ser una generación, pero lo iban a tomar y lo iban a sacrificar. ¿Para qué? Por los pecados de esa casa, por la culpa de esa casa. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no podía haber libertad de los pecados. A ver, ¿cuántos han pecado aquí? Levante la mano los que han pecado. Todos hemos pecado, pastor. A ver, levante la mano todos los que han pecado, se han equivocado, han metido la pata, las dos patas, hemos pecado, hemos dicho malas palabras, hemos tenido malos pensamientos, malas acciones. No merecíamos estar aquí, pero aquí estamos por la sangre del Cordero. ¿Sabe? La Biblia dice que antes de Cristo nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Pero hay gente que a veces cree que es súper digno de todo. A veces nos sentimos que somos dignos de todo. Yo merezco esto, yo merezco aquello. Es que no me dan a mí lo que yo merezco. Yo trabajo para que me den. Cuando usted viene a Cristo y reconoce su pecado, usted sabe que usted no merece nada. Cuando venimos a Cristo nos damos cuenta de que no merecemos nada, de que no merecemos la misericordia de Dios, que no merecemos el amor de Dios, no merecemos el perdón de Dios, y que Él nos perdonó, no por algo que hicimos, sino porque Él nos ama. Y la pastora hablaba de Abraham, que Él entregó su único hijo. Quiero decirle que entregar un cordero no era fácil, era una suma, era un futuro prometedor, era una suma cuantiosa entregar un cordero. Y la familia tenía que sufrir esa pérdida. Para algunos, no se llama pérdida, se llama ofrenda. Se llama ofrenda, porque a veces usted trae una ofrenda al altar y la gente va a decir, ¿qué pérdida? No es una pérdida, es una ofrenda. Y lo que yo pongo en las manos de Dios, Dios lo multiplica. Entonces Dios dice, los voy a libertar, pero tienen que traer una ofrenda y sacrificarla. Ese cordero podía tener un futuro merecedor, prometedor, extraordinario. No lo va a tener. Él va a cargar los pecados de esta familia. Y con la sangre van a untar los dinteles de las puertas. Y cuando venga la crisis, cuando venga la muerte, cuando venga el ángel de destrucción, va a ver la sangre que está en el dintel y va a decir, en ese lugar, en esa casa no puedo entrar porque ahí hay sangre. Ahí está la sangre del Cordero que quita el pecado de todos los que están dentro de la casa. ¿Alguien ha leído aquel versículo que dice, yo estoy a la puerta y llamo? Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está esa puerta? Está en mi corazón. ¿Sabía usted que usted tiene una puerta en el corazón? ¿Sabía usted que usted tiene una puerta en el corazón? Claro, tiene una puerta en su alma, en su espíritu. Aquí usted tiene una puerta y usted decide quién entra y quién no entra.
Y Jesús llega y toca esa puerta. Si usted le abre, Él entra a usted y come con usted y usted con Él. Pero hay gente que no ha aceptado al Cordero, no ha aceptado a Cristo. ¿Y sabe qué? No tiene sangre en las puertas de su corazón. Y esta analogía que pasa con Israel en Egipto es lo que Jesucristo viene a cumplir. Israel, cuando hacía sacrificios, traía un cordero, lo presentaba al sacerdote. Y el padre de familia, el que presentaba la ofrenda, venía y ponía sus manos sobre el cabrito, sobre el cordero, y todos los pecados que estaban en él pasaban al corderito. Y el corderito lo degollaban, lo inmolaban por culpa de los pecados de ese hombre y de toda su familia. Y al hacer esto, esa familia quedaba libre de todo pecado, de todo juicio. Yo no sé si usted le da gloria a Dios. Ahora, cuando viene Cristo, Él va a interceder por ti. Bueno, Él va a interceder por ti. Él va a interceder por mí. ¿Quién va a poner el cordero? Entonces Dios dice, mira, yo voy a poner el cordero, ahora el sacrificio lo pongo yo. Y trae a su hijo. Amén. Pero el cordero tendría que escurrir su sangre, porque ahora ocupan su sangre para poner las señales. Juan 1:29. Cuando Juan vio a Cristo, vea lo que dijo Juan. Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, ¿qué dijo Juan? He aquí el cordero, dígalo fuerte, el cordero de quién puso el cordero. ¿Quién puso el cordero? Diga, he aquí el cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. ¿Quién puso el cordero ahora? Dios. Apocalipsis 12:11. Esto va a pasar un día y ellos han vencido, dicen, por medio de la sangre del cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas. Usted y yo un día vamos a estar en el cielo y nos van a decir ellos, nosotros. Bueno, nosotros, ¿por qué vencimos? Por medio de la sangre del cordero. Hebreos 13:12. Estoy leyendo algunos versículos para que usted entienda lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por lo cual también Jesús, ¿quién? Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ok, vamos a poner sangre en esta puerta. Todos los que están dentro de la puerta, ¿qué? Tienen salvación. Y los que están fuera, sufren el juicio, sufren el castigo. Cristo también sufrió el castigo. Porque quiero que usted entienda, hay gente que a veces no percibe, no entiende lo grande del sacrificio de la cruz de Cristo. ¿Qué pasó en el Getsemaní? ¿Qué pasó en el Monte Calavera? No hemos entendido el tema de los clavos, las espinas, cuando le arrancaron la barba. No hemos entendido el derramamiento de la sangre de Cristo. Pero en esta mañana vamos a recordar esos momentos, porque Cristo padeció por nosotros.
A veces creemos que venir a Cristo no es padecer más, que vamos a entrar en la iglesia, nos van a encerrar en una burbujita y ya nadie nos va a hacer daño y no vamos a sufrir y todo va a estar bien. Pues sí, pero Jesús dijo: en el mundo tendréis. Hay gente que quiere ir al cielo sin sacrificio, quiere ir al cielo sin dolor, quiere ir al cielo cómodamente, pero la Biblia dice que el camino al cielo es estrecho, es angosto, es difícil. Tal vez si usted levanta su cabeza se dará cuenta que mucha gente no vino hoy a la iglesia, y no es que está paseando. Hoy se levantó y sintió la voz del Espíritu Santo que le dijo: vaya a la iglesia. Es más, mandó a su esposo, mandó a su esposa: ¿me vas a acompañar a la iglesia? No, he ido mucho, me voy a dar un chancecito, es Semana Santa. Y poco a poco esa llama, ese amor por Dios se va apagando. Y le voy a decir qué va a pasar: en 2-3 meses ya no va a volver a la iglesia. Y tal vez haga un arranque y diga: voy a ir a otra iglesia, y tal vez vaya, y tal vez permanezca. Pero así es como el enemigo engaña. El enemigo no te arranca de los caminos de Dios de un solo, te arranca poquito a poco. Los 7 derramamientos de Cristo, de la sangre del Cordero. El primero lo encontramos en Lucas 22:44. Jesús está con sus discípulos en uno de sus últimos momentos en que los vio a ellos antes de morir. Juntos está en Getsemaní y se lleva a algunos de sus discípulos a orar con él. Y les dice: estoy triste, triste hasta la muerte, oren conmigo. Se lleva a sus 3 mejores discípulos, 3 mejores de sus 12, y les dice: oren conmigo, estoy triste. Porque él sabía lo que venía. Él sabía lo que venía sobre él. Oren conmigo. Y dice que se aparta un poquito de ellos y empieza a orar. Regresa a verlos y están durmiendo. Sus 12, sus 3 mejores están durmiendo. Jesús sabía lo que venía sobre él. Uno de sus 12 venía con una turba y lo iba a traicionar. Le iba a dar un beso, no de amor. Un beso que era una marca. Porque cuando fue a vender a su maestro le dijeron: ¿cómo lo vamos a reconocer si todos se parecen? Él se parece a sus 12. Él les dijo: les voy a dar una señal. ¿Cuál señal? Lo voy a marcar al que yo le dé un beso. Es ese. Y aquella marca, aquel beso que debiera ser de afecto, se volvió una marca de traición. Y Jesús lo sabía. Antes habían estado comiendo juntos y Jesús le dijo: uno de ustedes me va a traicionar. Él lo sabía. ¿A cuántos de aquí los han traicionado? ¿Cuántos de aquí hay gente que, es más, usted está en la mesa con ellos y usted sabe: ella me va a traicionar, él me va a traicionar, o él ya me traicionó? Y cuidado, hasta te da un beso. Cuidado, hasta te da un abrazo. Y se dice por ahí una puñalada.
en el abrazo. Jesús lo sabía. Y en ese momento empezó a brotar la sangre de Cristo. El primer derramamiento de la sangre de Cristo fue por tanto estrés. Fue por tanto estrés de saber lo que venía sobre él. Minutos antes decía una oración que: Padre, si puede, pasa de mí esta copa. ¿Sabe? Hay gente que quiere seguir a Cristo si todo es fácil. Hay gente que quiere agradar al Padre si todo es fácil. Pero esto no es fácil. Y el primer derramamiento de Cristo fue de su frente. Lucas 22, 44 dice: y estando en agonía, oraba. ¿Cómo oraba? Más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían de su frente. ¿De dónde empezó a brotar? De su frente. Todavía ahí no habían golpes, todavía ahí no habían látigos, todavía ahí no habían espinas, pero ya había sangre. Porque los golpes que recibió Cristo primero fue en su alma, en su espíritu, en su corazón. Cuando un amigo te traiciona, cuando alguien que amas te traiciona, cuando alguien que te tenía que cuidar te descuida y te ataca. Qué difícil orar por una mujer que dice: pastor, yo no puedo perdonar a mi papá, él tenía que cuidarme y él fue el que me violó. Porque el primer dolor y el primer recuerdo no es tanto la bofetada, el golpe de un palo, es lo que pasa en el corazón y en el espíritu. Y Cristo sufrió esto en su frente. Empezó a orar y no era sudor lo que caía de su frente, eran gotas de sangre. Ahí el cordero empezó a sufrir. Y dice la Biblia: como cordero fue llevado al matadero. ¿Sabe? Hay gente que dice que el cordero, cuando es llevado al matadero, el cordero sabe que va a morir. Pero el cordero sabe y hay cierto estrés. Jesús sabía lo que venía. Pero el Padre le había dado una misión. Le dijo: ¿te acuerdas la historia de Abraham cuando le pedí lo que más amaba? Sí. Ahora yo voy a ser Abraham y tú eres Isaac. Cuando estudias la historia de Abraham y de Isaac, te das cuenta que Isaac era un muchacho. Isaac, cuando iba con su padre al monte Moriab, le dijo: papá, hay leña, hay fuego y vamos para un sacrificio, pero no veo el cordero. Isaac preguntó: aquí hay algo que no cuadra. Y seguro Abraham le dijo: despídase bien de su mamá, porque ya Dios le había dado una orden. Jesús sabía que Él era la ofrenda. Jesús sabía que Él era el cordero inmolado que iba a quitar el pecado del mundo. Y que para que esto pasara había que haber un derramamiento de sangre. Y el primero fue su frente. ¿Y por qué fue? Por traición, por agotamiento, por tristeza, por dolor. El segundo derramamiento es de su cuerpo llagado. Vamos a ir a Isaías 53, por favor.
¿Lo tiene? Léalo conmigo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando Él lo toman en Getsemaní, Judas lo entrega. Dice que llegó una turba y empezó a golpearlo. Lo golpeaban con cadenas, lo arrestaron. Cuando le caen encima, los discípulos salieron corriendo. Pedro hizo un intento pero también terminó yéndose. No tan lejos, un poquito lejos. Empezó a seguir a Cristo de lejos. Ya pasó la traición, ya pasó, y ahora está en la parte más complicada. Empezó el dolor, empezó los azotes. Y no lo azotaron una vez, desde que lo agarraron en Getsemaní, con palos lo empezaron a golpear. Y empezó su sangre a empezar a brotar, a ser derramada, la sangre de todo su cuerpo. Una de las golpizas más fuertes que recibió fue en un patio donde el sumo sacerdote lo metió. Dicen que le ponían una cosa que cubría su cabeza y lo golpeaban y le decían: adivina, profetiza quién te está golpeando. Y su sangre empezó a correr, ya no solamente de su frente, sino de su boca, de sus ojos, de donde lo golpeaban. Y si esto fuera poco, cuando fue presentado delante de Pilato, le dijeron: vamos a ver a cuál soltamos. Pero él pensó que si azotaban a Cristo, la gente se iba a calmar, y lo azotaron. El látigo romano, implacable, feroz. Lo amarraron a un poste y lo empezaron a flagelar. Dicen que el látigo romano tenía siete cuerdas, y le ponían anzuelos, dientes, lo que se encontraran en sus puntas. Y cada vez que el látigo pegaba en esa espalda, se traía pedazos de carne, y su sangre empezó a brotar, ya no solamente de sus ojos, su nariz, su boca, sino de todo su cuerpo. Isaías dice, más o menos 400 años antes, la profecía de Isaías se está cumpliendo cuando dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Y empezó a derramar su sangre por todo su cuerpo. Empezó la parte más difícil del Cordero, donde todo su cuerpo fue golpeado, fue flagelado por nosotros. Para este momento usted entiende que el Cordero era inocente, que el culpable somos nosotros. ¿Cuántos se han sentido culpables? Yo creo que si usted no se siente culpable, usted no pide perdón. Yo creo que si usted no se siente culpable, usted no pide arrepentimiento. Y es aquí donde hay que volver a ver a la cruz. Y hay gente que no quiere volver a ver a la cruz. No, qué feo, hablemos. No, a veces hay que ver a la cruz. Hay que recordar lo que Jesús hizo en la cruz.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido. ¿Qué dice ahí? Lo molieron a golpes, molido. El profeta lo había dicho, lo había declarado 400 años antes, que Él iba a ser molido a golpes, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Su cuerpo quedó hecho una llaga por nuestros pecados. Y es que si la iglesia no está consciente de esto, ¿sabe qué? Va a salir y va a pecar como nada. Va a salir y va a robar, va a fumar, va a mentir, va a traicionar. Pero si usted está consciente de lo que pasa, usted va a decir no. Porque es como otro clavo en el cuerpo de Cristo, es como otro azote en el cuerpo de Cristo. Es tomar en poco el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Es decirle: Cristo, no me interesa, no es tan atractivo ese tema, no me gusta. Yo pensé que íbamos a hablar de resurrección. Sí, es que antes de la resurrección está la muerte. Sin muerte no hay resurrección. El tercer derramamiento fue en su cabeza. Mateo 27, 28. Vamos a leer ahí. Póngase la mano suya en su cabeza. Vamos. Dígale: Señor, bendíceme. Vea lo que dice. Y pusieron sobre su cabeza, ¿qué? Una corona tejida de espinas, y una caña en su mano derecha, e hincado la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Una cosa es que tuviera que morir, y otra cosa es el escarnio, la burla que hicieron con él. Y clavaron las espinas, y empezó a correr sangre de su cabeza. ¿Sabe que la sangre de su cabeza es diferente? Es diferente una herida en su cabeza, disculpe. No sé si usted se ha hecho una herida en la cabeza, pero a veces usted se la hace y no se da cuenta lo que pasó. Cuando usted se toca y usted se ve y dice: wow, ¿qué es esto? ¿Sabe qué significa la corona de espinas? Se están burlando de él. No simplemente están derramando su sangre, se están burlando de él, están haciendo escarnio de él. ¿Dónde se ponen las coronas? En la cabeza. ¿Qué significa una corona? ¿Qué significa? Un rey. Cuando Dios hizo al hombre, Adán era el rey de Edén. Adán entregó su corona al enemigo. Adán entregó su reinado. Toda la grandeza que Dios le dio, Adán se la entregó al enemigo. Ahora Cristo viene a recuperar lo que el hombre perdió.
Y aquí el enemigo se está burlando de él. Le ponen una corona. Le están diciendo: te conquistamos. Y están vacilándolo, están escarneciéndolo. Dicen que cuando Cristo murió, eran como las 3 de la tarde. ¿Y sabe qué pasó en el cielo? Se oscureció el cielo. ¿Por qué? Porque los demonios están en las regiones celestes. ¿Lo ha leído? ¿Dónde hay más celeste? En el cielo. Y a las 3 de la tarde se puso oscuro y empezó a tronar. Hacían su fiesta. Vencimos. Porque él dice que él exhibió públicamente a los demonios, a los principados, a las potestades. Esta corona es una corona de conquista. Es una corona donde Jesús está venciendo. Ellos quieren burlarse, pero al final esa corona iba a marcar la humanidad de principio a fin. Porque Dios le va a devolver a usted la grandeza que Él dio. Aleluya. Dios le va a devolver a usted la grandeza. Usted es una reina, usted es un rey, usted es un sacerdote, usted es escogido por la sangre del Cordero. Amén. Le hablaba el martes de ese versículo: real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. El cuarto derramamiento está en su rostro. Isaías 50, 6 y 7. Quiero que lo lea conmigo. No estando contentos y felices con toda la golpiza, con todo lo que estaba pasando, vea lo que hicieron. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas, tóquese las mejillas. ¿Qué hicieron? Mesaban la barba. ¿Sabe qué significa eso? Tomaron su barba y se la arrancaron. Tomaban su barba y se la arrancaban. Y empezó a brotar la sangre de su rostro. Y no escondí mi rostro de las injurias, ni de los esputos. Versículo 7. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal, y sé que no seré avergonzado. ¿Ya entendió por qué Jesús en el Getsemaní tenía tanta tristeza, tanto estrés? Él sabía lo que venía. Él sabía que le iban a arrancar la barba. Él sabía que cada gota del Cordero, cada gota de sangre del Cordero tenía que brotar de su cuerpo. Y que de cada gota de la sangre del Cordero iba a traer salvación a la humanidad. Levante su mano, dígale: Dios, gracias por la sangre del Cordero. Sus manos, levante su mano. Ahora viene la sangre de las manos. Quinto derramamiento, Salmos 22:1. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos
versículo 2. No, lo anoté mal. Déjeme buscarlo. Quiero que vaya a Éxodo 15:6, por favor. Léalo conmigo, por favor. Salmo 22:16 también. Dice: tu diestra, oh Jehová, levante la mano derecha, ha sido magnificada en... Levante la mano, diga: tengo poder. ¿Qué significan las manos? Poder. ¿Qué significa la derecha? Poder. ¿Por qué clavaron su mano derecha? Porque significa poder. Levante la mano izquierda, ¿qué significa? ¿Usted sabe? Diga: riquezas y honra. Porque el enemigo quiso clavar sus manos para quitarle el poder. A ver, tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha sido quebrantado por el enemigo. Ok, quiero que vaya a Salmos 22:16. Levante sus manos. Dice, vea qué fuerte. Lo está escribiendo el salmista cientos de años antes. Dice: porque perros me han rodeado, me han cercado la cuadrilla de malignos. ¿Han qué? ¿Cómo? Cientos de años antes, el salmista escribe que iban a tomar sus manos y les iban a hacer huecos en sus manos. Porque aquí el salmista no dice cómo le hicieron los huecos a las manos. Él nada más está hablando de que cuando Cristo venga, cuando venga el Salvador, van a tomar sus manos y las van a horadar. ¿Qué significan las manos? Autoridad, poder. Levante sus manos. Significa productividad. ¿Sabe por qué hay gente que es muy próspera? Porque usa sus manos. ¿Sabe qué significan las manos? Trabajo. Productividad. Dios te va a hacer un hombre próspero. Levante las manos, diga: yo aplico la sangre de Cristo en mi trabajo. Yo aplico la sangre de Cristo en mis finanzas. Yo declaro que soy próspero. Diga: yo declaro que soy próspero. ¿Sabe que la Biblia dice que Cristo llevó todos nuestros dolores, todas nuestras situaciones en la cruz del Calvario? ¿Cuántos trabajan a veces y no ven el fruto de su trabajo? Y dice: Señor, ¿por qué yo me mato tanto y no veo? Aplique la sangre de Cristo. Diga: por la sangre de Cristo. Diga: por la sangre de Cristo soy próspero. Porque la derecha significa poder y autoridad, y a él también le horadaron la mano izquierda, que significa riquezas y honra. Vamos, levante la mano, diga: yo aplico la sangre de Cristo. Vamos, póngase la mano de Cristo aquí en la frente. Diga: yo declaro que toda traición, yo aplico la sangre de Cristo en mi mente, en el nombre de Jesús. Soy libre de toda traición. Vamos, póngase la mano en la cabeza. Yo declaro y aplico la sangre de Cristo en mi cabeza. Toda conquista que no venga de Dios, en el nombre de Jesús, soy libre por la sangre de Cristo. Y usted empieza a aplicar la sangre de Cristo, porque solo una gota de la sangre de Cristo te puede hacer libre. Solo una gota de la sangre de Cristo te puede hacer sano. Solo una gota de la sangre de Cristo te puede limpiar completamente. Los pies. Salmos 22:16. Ahí dice: perros me han rodeado. Véalo, los pies. Perros me han rodeado. Imagínense, vea cómo se sentía Cristo. Porque han cercado una cuadrilla de malignos. O sea, como lo llegaron a buscar. Y ahora horadan sus pies. ¿Sabe? Cristo fue
fue muerto, fue asesinado con dos ladrones. A ellos no los clavaron, porque a Cristo sí, porque tenía que cumplirse la palabra. Vamos, quiero que vea sus pies, mueva sus pies un momentito, diga: yo aplico la sangre de Cristo en mis pies. Vamos, porque dice la Biblia: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Sabe? Isaías 63:3. ¿Sabe qué significan los pies? Propósito. Vamos, mueva sus pies. Sus pies lo llevan al propósito de Dios. Sus pies, ¿sabe? Cuando la sangre de los pies de Cristo empieza a brotar, ¿sabe? Dios está limpiando tu camino. Dios está limpiando tu propósito. Dios está limpiando tus pasos. Aleluya. Y usted le dice: Señor, aquí están mis pies. Yo aplico la sangre de Cristo a mi camino, Señor. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. ¿Sabe qué también significan los pies? Juicio. Díganle al que está al lado: Cristo viene. Véame. Si yo le digo Cristo viene, usted tiene que imaginarse los pies de Cristo donde viene. Trae unos huequitos en sus pies, porque dice que las marcas están en el cielo, que las marcas Él las trae. Y cuando Él viene, ya no viene en amor, viene a traer juicio. Se lo he dicho a usted: cuando Dios le entrega una propiedad, vaya y camine sobre ella. Y yo declaro la sangre de Cristo sobre este lugar. Declaro que este lugar le pertenece a Cristo, y usted empieza a caminar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que todo lo que toque la planta de nuestros pies, aleluya, que todo lo que toque, vamos, empiece a aplicar la sangre de Cristo. Quiero que usted empiece a ver lo poderoso, lo sobrenatural que es la sangre de Cristo. Y el último derramamiento fue el costado. Juan 19, 34 y 35. Aquí está la presencia de Jesús. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió. ¿Qué salió? Sangre y agua. Y el que vio testimonio, el que lo vio, da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad, para que vosotros también. Versículo 34. El que lo vio, solo un discípulo se quedó con Cristo frente a la cruz del Calvario. ¿Cuál fue ese discípulo? El discípulo más joven. Cuando él lo vio, vio a su mamá, ¿será lo último que vio Jesús? A Juan, a su madre. Y Juan vio cuando un soldado metió su lanza. Y brotó sangre. Lo último que había, sangre mezclado con agua. Una vez oí una explicación médica que decía
que murió como de un ataque al corazón, porque cuando eso pasa se mezcla la sangre con el agua. Murió, su corazón explotó. Una de las cosas más extraordinarias de Cristo en la pasión, en el sacrificio, fue que nunca cambió su manera de ver, el amor que Él profesaba. Su carácter íntegro. Pónganse la mano en su corazón. Señor, declaro que la sangre de Cristo está sobre mi corazón. Mi carácter es el carácter de Cristo. El carácter de Cristo en mi corazón. Ayúdame, Dios. Yo aplico la sangre de Cristo en mi corazón. 7 derramamientos de sangre: frente, cuerpo, cabeza, rostro, manos, pies, costado. Yo he estado en encuentros, más de 100 personas, ministrándoles liberación. Y hay un ambiente pesado, un ambiente fuerte de guerra. ¿Y sabe qué me ha dicho el Espíritu Santo? Aplique la sangre de Cristo. Y cuando viene la gente y vamos a orar, yo le digo al grupo de guías, de asistentes, vamos a aplicar la sangre de Cristo. Y cuando empezamos a orar y le decimos a la gente la sangre de Cristo sobre tu vida, empieza a haber una liberación tan poderosa, porque la sangre de Cristo tiene poder. Déjeme hablar 5 minutos de resurrección. Juan 11:25. Así Cristo hablaba de la resurrección. Y Jesús le dijo, ¿qué dijo? Yo soy la resurrección y la vida. A ver, dígalo fuerte. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, yo que usted celebro, yo que usted... ¡Hey! Vamos, celébrelo. Cristo no está muerto. No me entendió. Cristo no está muerto. Diga, Él está vivo. Cristo no está muerto. No te escucho, iglesia. Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos. A ver, ¿cuántos lo sienten? A ver, diga, yo lo siento en mis manos. Lo siento en mis pies. Tienes que celebrar a Cristo. Quiero que lea ese versículo. Tome su asiento todavía. No me quite el versículo, lo estamos leyendo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí. ¿Cuántos creen en Él? ¿Dónde están los que creen? Grítalo fuerte, diga, yo creo. Dígalo fuerte, diga, yo creo. Si usted cree que hay poder en sus palabras, dígalo, yo creo. Porque hay gente que no cree, hay gente que está... No, nada. Se estaba durmiendo ahorita con los derramamientos de la sangre. Cristo sufriendo y Él durmiéndose. Hay algo que no me cuadra en este versículo. ¿Ya lo leyó? Leámoslo de atrás para adelante para ver si descuadra un poquito. A ver, el que esté muerto, pregunto, un
¿Un muerto puede creer? ¿Un muerto puede creer? Léalo usted. Un muerto no puede respirar, pero aquí dice que un muerto puede. ¿Qué morirá primero, su carne o su espíritu? Cuando usted conoce a Cristo, ¿qué muere primero, su carne o su espíritu? El que cree en mí, aunque ya no respire, aunque ya le dieron carta de defunción, el que, aleluya, el que cree en mí. Yo no sé si usted está siendo libre esta mañana. Yo no sé si usted le da gracias a Dios esta mañana. ¿Cuántos han visto un matrimonio morir? ¿Cuántos han visto un matrimonio morir? Pero si ellos creen, aleluya, pero si ellos creen. ¿Por qué muere? Porque ellos ya no creen. Pero si ellos creyeran, un día usted va a estar muriendo, discúlpeme, y usted se va a acordar, aleluya. Porque hay gente que cuando muramos vamos a estar muriendo, ¿sabe? Pero vamos a estar creyendo, aleluya. Vamos a estar creyendo, ¿sabe? Y ahí la fe va a ser más fuerte que nunca. Ahí la palabra te va a sostener. Ahí la palabra te va a levantar. Ahí la palabra te va a traer vida. La sangre del Cordero, la sangre del Cordero que limpia de todo pecado.